Una magistrada del que ocultó que fue testigo electoral del pacto histórico en las elecciones a Congreso, recibió pago y votó a favor de Petro en ese tribunal. La magistrada Alba Lucía Velázquez, una de las más petristas del Consejo Nacional Electoral, ocultó que fue testigo electoral del pacto histórico en las elecciones al Congreso y que recibió remuneración. Ella votó en contra del pliego de cargos contra la campaña Petro, y se defiende. La magistrada Alba Lucía Velázquez, una de las más cercanas a Gustavo Petro, en el Consejo Nacional Electoral, que decidió guardar un extraño silencio frente a un hecho de su pasado que hoy podría ponerla en aprietos ante el grueso de togados de ese tribunal. Velázquez fue testigo electoral por el pacto histórico el 13 de marzo de 2022, el día en que los colombianos eligieron a los senadores y representantes de este cuatrienio. En otras palabras, blindó los votos de la gran coalición de partidos de izquierda. Ella dice que fue apoyo electoral en los escrutinios. Contexto: las derrotas del petrismo, en su intento de frenar las investigaciones del CNE a la campaña presidencial de Petro. Semana confirmó que el nombre de Alba Lucía Velázquez aparece en los registros que la empresa matriz o su red, la Red de los Colombianos, le entregó al Consejo Nacional Electoral el 20 de febrero de 2024, en medio de la investigación que se adelanta por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro. Bueno, gente, se confirma el plan criminal de los asesinos de izquierda comunista. Hoy se confirma en el Consejo Nacional Electoral una rata ocultó de que había apoyado al máximo ladrón Gustavo Petro para que se robara las elecciones. Gente, una rata funge hoy como falsa magistrada en el Consejo Nacional Electoral. Esto es indignante, gente, de que el mismo guerrillero Gustavo Petro se robó las elecciones y tenga, gente, a falsas magistrados en ese consejo criminal y corrupto, porque recordemos de que al enterarse de que esta supuesta magistrada fue testiga, recibió plata del máximo ladrón Gustavo Petro para que votara por este asesino, gente, recibió plata para que fuera apoyado este asesino criminal guerrillero. Gente, los giros a todos los testigos es el pago de su propio voto. Gente, esto es real. Si usted le gira plata a un testigo es porque está pagando su propio voto para que voten por este asesino. Y acá nada pasa. Aquí se revela en revista Semana de que una rata del Consejo Nacional Electoral hizo trampa y acá nada pasa. Esta rata debe ir presa, esta criminal, porque esta debió no votar en los cargos en contra del asesino ladrón Gustavo Petro, sino que esta salió y dijo de que el guerrillero Gustavo Petro era inocente de los cargos de que no se había robado las elecciones. Y a pesar de que esta misma falsa magistrada sabe de que ella recibió plata para que votara por este asesino ladrón, o sea, una supuesta magistrada recibiendo plata para que vaya y vote por este asesino criminal y hoy funge como falsa magistrada. Esto es indignante, gente. Esta es la corrupción de estos asesinos de izquierda comunista. Escuchen estos explosivos audios. Una magistrada del que ocultó que fue testigo electoral del pacto histórico en las elecciones a Congreso, recibió pago y votó a favor de Petro en ese tribunal. La magistrada Alba Lucía Velázquez, una de las más petristas del Consejo Nacional Electoral, ocultó que fue testigo electoral del pacto histórico en las elecciones al Congreso y que recibió remuneración. Ella votó en contra del pliego de cargos contra la campaña Petro, y se defiende. La magistrada Alba Lucía Velázquez, una de las más cercanas a Gustavo Petro, en el Consejo Nacional Electoral, que decidió guardar un extraño silencio frente a un hecho de su pasado
que hoy podría ponerla en aprietos ante el grueso de togados de ese tribunal. Velázquez fue testigo electoral por el pacto histórico el 13 de marzo de 2022, el día en que los colombianos eligieron a los senadores y representantes de este cuatrienio. En otras palabras, blindó los votos de la gran coalición de partidos de izquierda. Ella dice que fue apoyo electoral en los escrutinios. Contexto: las derrotas del petrismo, en su intento de frenar las investigaciones del CNE a la campaña presidencial de Petro. Semana confirmó que el nombre de Alba Lucía Velázquez aparece en los registros que la empresa matriz o su red, la Red de los Colombianos, le entregó al Consejo Nacional Electoral el 20 de febrero de 2024, en medio de la investigación que se adelanta por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro. Matriz entregó la información al responder un derecho de petición del CNE que le pidió a la empresa privada allegar la relación de giros recibidos y emitidos a los testigos electorales reportados por la campaña, dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de octubre de 2022. El CNE pidió la fecha de los giros, el nombre e identificación del pagador, beneficiario de cada transacción, entre otros datos. Matriz confirmó en un documento de cel un pago dirigido a Alba Lucía Velázquez el 8 de abril de 2022 y que, según el registro, el giro lo realizó el ahora ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en la época era el gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico. El valor que le pagaron fue 480.000 pesos. A juicio de algunos abogados consultados por Semana, Velázquez no tendría que declararse impedida en la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial. Ella votó en contra del pliego de cargos contra Petro y los directivos de la campaña, porque formó parte de quienes cuidaron los votos en la contienda del Congreso. Sin embargo, por un tema ético y moral, ha debido poner en conocimiento de sus compañeros su participación paga en las elecciones y que la decisión sobre un posible impedimento recayera en manos de la sala plena del CNE. Al fin y al cabo, aunque son dos temas distintos, gran parte de los escándalos de la campaña presidencial de Petro estuvieron relacionados con la del Congreso del Pacto Histórico. Al menos, así se reveló con el avión privado que, al parecer, puso a disposición de la contienda de Petro la Sociedad Aérea de Ibagué a través de Daily Cop, la criptomoneda que estafó a decenas de colombianos. Esta donación no fue reportada al CNE, forma parte del pliego de cargos en contra del jefe de Estado y el ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. En la aeronave, al parecer, también viajaron entonces candidatos al Senado y la Cámara. La magistrada le respondió a Semana que no fue testigo electoral, al contrario, realizó apoyo electoral en los escrutinios. Lo único que recibí fue un apoyo para transporte, para actividades posteriores a la elección relacionadas con escrutinios que se hacen cuando los candidatos ya fueron elegidos. Contexto: se cayó la tutela con la que Petro pretendía dejar sin efecto la competencia del CNE para investigar su campaña. Aclaró que su apoyo fue puntual y delimitado, que contrasta con su participación normal en elecciones pasadas. Los gastos y actividades realizadas tras las votaciones no se consideran gastos de campaña y mi proceso fue como voluntaria, sin recibir remuneración ni estar vinculada mediante contrato. Y ocurrió antes de ser elegida magistrada. Semana le preguntó si le había informado al CNE que recibió los 480.000 pesos por blindar los escrutinios. Ni yo ni ningún otro magistrado tenemos la obligación de detallar los gastos de desplazamiento que hayamos recibido a lo largo de nuestra trayectoria. Lo que he manifestado en la sala plena es que a lo largo de mi carrera he fungido como testigo en escrutinios en diversas campañas. Eso quedó consignado de manera fehaciente en el auto del 22 de mayo de 2024 cuando fue recusada, respondió. El debate está planteado.